Como el cuerpo necesita de la comida, nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. Nutre tu vida con este mensaje, Alimento para el Alma, con el pastor Alex García. Y la palabra titula: todo lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Todo lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Acompáñame al libro del profeta Oseas, capítulo 4. El capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, hoy te pedimos de manera especial que toques cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Tenemos hambre de tu presencia y de tu palabra. Que podamos hoy descender esta palabra a nuestro corazón. Que podamos ser portadores de buenas nuevas a través de nuestro testimonio. Que esta palabra hoy, Señor, despierte en nosotros aquella área que necesita cambiar. Y que a través de tu palabra, Señor, tú hoy lo harás. Te damos la gloria y te damos el permiso para que a través de tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Quiero introducirlos primero a una realidad. Y esa realidad habla de una persona sin educación. Me encontré con un artículo en una revista. A mí me gusta leer, me gusta cada vez que voy a predicar buscar fuentes, mirar cosas. Y me encontré con una revista colombiana que habla acerca de ese tema, la educación. Y me gustó lo que decía la persona que escribe allí. Una parte de lo que él escribió dice así: somos un país rico en naturaleza y en personas, pero pobre en educación. De ahí parten todos los problemas que hoy arropan a nuestra sociedad. Tenemos un gobierno que no quiere invertir en la educación, ya que es más fácil gobernar un país maleducado, sin visión de mejoría. Nos conformamos con llenarnos la barriga y nos olvidamos de alimentarnos mentalmente, sin saber que una mente bien dotada mantiene al estómago alimentado. Un país sin educación no avanza, dice el que escribe allí. Por eso estamos en la condición que estamos. El desempleo, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, el mal manejo del Estado, todo es culpa de la falta de educación. Aparece esa parte en negrilla, me llamó la atención. Ahora, investigué también el tema mundial, cómo está. ¿Cuáles son los países más afectados? Y me encontré con esto, mira. La lista de 10 países más desdichados del mundo, de acuerdo a su profunda crisis económica, social y política, en el orden número 1 mundialmente. El número 1 se llama Venezuela. Tremendo. Dice, este ocupa el primer lugar. Colapso económico, colapso político, colapso social, o sea, todo está mal. Luego viene en ese orden Argentina. Luego viene Irán. Luego Brasil, Turquía, Nigeria, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, que son uno solo. Egipto y Ucrania. Sumémosle a esto los abortos. Sumémosle los asesinatos, sumémosle el terrorismo, sumémosle los hijos sin padre,
Sumémosle también las crisis en las familias, familias desintegradas, divididas. Súmale a esto las enfermedades, las epidemias, las pandemias. Todo eso viene de la perversión. Todo esto viene por tener la mente torcida y la conciencia cauterizada. Todo esto viene en terremotos, guerras y demás. Y todo aparentemente por un mal gobierno. Y todo apunta también a la falta de educación, como muestra el artículo que he leído de esta revista. Eso dice el mundo afuera. Pero la realidad tiene un trasfondo mucho más fuerte. La profundidad de todo este tipo de desaciertos, de desintegración social, cultural, política. Una nación fragmentada, sufriendo dolor. Tiene un trasfondo mucho mayor que una falta de un gobierno y una falta de educación. Y la respuesta se encuentra en que el ser humano no tiene a Dios en sus vidas. El trasfondo de todas estas desgracias atienden a un llamado a personas que no quieren prepararse en la palabra. Personas que no tienen ningún interés por la formación bíblica. No se quiere saber de Dios hoy en día. Las iglesias se llenan para escuchar de Dios, pero no buscan de Dios entre semana. Veamos cuál es la problemática cuando no hay conocimiento de Dios en una nación. Y aquí es necesario volver a leer el texto principal con el que hemos comenzado este mensaje. La problemática que se vive allí en el libro del profeta Oseas es una problemática que no ha dejado de suscitarse, porque es la misma desde el tiempo antiguo. Oseas 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra, también yo me olvidaré de tus hijos. La primera causa, cuando no hay conocimiento de Dios, viene en el desenlace de lo que sucede en aquel tiempo. Lo primero sucede es esto: Dios acusa la desobediencia de una nación. Y comienza el capítulo 4 hablando así, el versículo 1: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Amado, es muy fuerte caer en manos de un Dios vivo. Aquí en la palabra, Dios está acusando la desobediencia del pueblo de Israel. Dios le está revelando que a causa de su indiferencia, a causa de su pecado, vendrán consecuencias. Dígale que está a su lado: la paga del pecado es la muerte. Los líderes religiosos de aquella época no estaban haciendo su tarea, que era llevar al pueblo a Dios. La tarea era que los sacerdotes confrontaran al pueblo. Aquellos hombres que llevaban la palabra expusieran al pueblo su estado actual y fueran confrontados y cambiaran. Pero los líderes religiosos dejaron de hacer su tarea. Y yo me lleno de un temor profundo, entendiendo que la realidad de este tiempo no ha cambiado en nada. Porque la tarea no es solamente de un pastor, la tarea es de toda una iglesia. Y Dios nos está llamando para traer al pueblo a Dios, para traer una ciudad a Dios, para traer una familia a Dios, para traer a un vecino a Dios, para traer a ese hijo a Dios. Pero la tarea no se está haciendo.
La nación de aquel tiempo estaba declinada espiritual y moralmente. ¿Por qué? Porque no se quería vivir la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahí se refiere a la ley, la palabra de Dios. Y dice, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. La ley de Dios. La ley manifiesta la voluntad de Dios para un pueblo. La ley protege a un pueblo porque se trata de la ley de Dios, la ley de Él. Entonces la ley aquí en la palabra es importante, porque no es la ley de un hombre, es la ley que ha establecido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el legislador universal. Dicho en otras palabras, Dios lo abarca todo. Dios abarca desde el norte del mundo al sur, del oriente al occidente. Él lo abarca todo. Alguien diga amén a eso. Entonces nadie se escapa de su señorío. Nadie se escapa de la autoridad del Señor. Ninguno. Sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco o amarillo como algún japonés, ninguno se salva. Anota esto y nunca lo olvides. Toda infracción de la ley divina, esto es fuerte, anótalo. Toda infracción de la ley divina es un desafío a la autoridad de Dios. Toda infracción de la ley divina es un desafío a la autoridad de Dios. 3 personas que en este tiempo desafiaron a Dios y murieron. El que desafía a Dios, la muerte lo esperará a la vuelta de la esquina. Aló. Mira, uno de ellos, hablando de famosos, John Lennon. A este hombre lo entrevistan y le hablan acerca de qué piensa de la iglesia, del cristianismo. Y dice: el cristianismo desaparecerá, estoy completamente seguro. Y dice: Jesús fue un buen líder, pero muy facilista. Y dice: la muestra es que nosotros los Beatles, el grupo musical, la banda, somos más grandes que Dios. Dijo: nosotros somos más famosos que Dios. Y a los pocos meses uno de sus seguidores lo mata. Una mujer que se llamó en vida Marilyn Monroe, actriz estadounidense, en medio de una entrevista por televisión, el periodista de manera jocosa se hace pasar por un predicador y le dice: Marilyn, yo soy un predicador. Y ella sonríe y le dice: y vengo hoy de parte de Dios para que te conviertas a Cristo, para que lleves a Él tus pecados. Y ella, con una sonrisa y soberbia, dijo que la palabra de ella estaba por encima de la de Dios. Dijo: muéstreme dónde está Dios, mírame dónde estoy yo, en la fama. Días después la encontraron muerta en su propia cama, en su apartamento, sin ningún indicador de tortura y de ninguna otra especie de que alguien la haya atacado. La paga del pecado es muerte. Hugo Chávez, expresidente de una nación que colapsó llamada Venezuela.
un día a voz pública, queriendo ganarse los aplausos de la gente, con una mente entenebrecida y sin inteligencia, dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. A los pocos meses le descubren cáncer en sus entrañas y muere. La gente necia desprecia a Dios. La gente necia rechaza a Dios. La gente necia escucha palabra pero no la vive. La gente necia no se quiere comprometer con un Dios vivo. La gente necia tiene excusa para todo, y más cuando se trata de Dios. Aquel ingeniero que hizo el Titanic, desafiante ante Dios, en su momento de apertura le pasaron el micrófono antes de romper la cinta y subieran los primeros al primer viaje en aquel Titanic, y dijo: este barco ni Dios lo hunde. Y no alcanzó a completar su primer viaje, y un témpano de hielo bastó para que el Titanic se hundiera, y más de 2000 personas murieran solo por la boca de alguien que retó a Dios. El Salmo 53:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Jeremías 4 versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Proverbios 5:23 dice: morirá por falta de instrucción, por falta de conocimiento, y por su mucha necedad perecerá. El necio, según la Biblia, es uno que es inmoral. El necio, según la Biblia, es uno que no acepta a Dios. El necio, según la Biblia, es uno que no acepta su estado actual de pecado. Se dice a sí mismo y se llama bueno, cuando el único bueno es Dios. Dice: yo no necesito de Dios porque yo soy bueno. El necio se envanece en su propio conocimiento. El necio se jacta de lo que ha alcanzado en sus propias fuerzas. El necio se jacta de sus títulos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, Él no va a decir: aquí profesionales, en la otra fila doctorados y magíster, en la otra fila los que tienen maestría, aquí los teólogos, aquí los católicos, apostólicos y romanos, y aquí los mundanos, y allá los cristianos. A todos nos llamará a pedir cuentas. Nadie puede escaparse de las manos de un Dios vivo, y mucho menos de alguien que fue necio durante su vida aquí en la tierra. Nadie se puede salvar de eso. Y cuando estudiamos la palabra frente al pueblo de Israel, nos puede llegar a la mente una pregunta: ¿y qué fue eso tan tremendo que hizo el pueblo de Israel para que despertara la ira de un Dios vivo? Los motivos del sufrimiento de Israel se encuentran claramente explicados en la palabra. Vamos al contexto de esta palabra allí, unos versículos antes, y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Diga conmigo: consecuencias. Cuando el Señor
señala una nación para juicio. Las consecuencias serán inevitables. Mira lo que sucedió con este hombre, Hugo Chávez. No solamente desató la maldición sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, sino que después de muerto hizo colapsar toda una nación, dispersándola a los países vecinos, trayendo la inmoralidad a los países vecinos. No tengo nada contra los venezolanos, pero sí contra el espíritu que tienen la mayoría. Andan causando pánico y terror. Eso desata una vida sin Dios. Eso desata un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Eso desata crisis en una persona, en una familia. Mira el hambre que se vive, mira la hambruna que se vive, mira la situación social que se está viviendo allí. Familias separadas. Y pueden salir para cualquier lado, pero en su mayoría el espíritu chavista lo llevan. Todo eso pasa cuando hay una vida sin Dios. La segunda consecuencia, cuando no hay conocimiento de Dios. Al pueblo le es fácil, escucha, caer en idolatría y perversión sexual. La palabra dice en el mismo capítulo 4 de Oseas, versículo 12, mirando la problemática de fondo de aquel tiempo, dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Estuve revisando otras versiones bíblicas y encontré esta en la versión Nueva Biblia Viva. Dice en Oseas 4:2, el mismo versículo, dice: pues están pidiéndole a un pedazo de madera que les diga qué deben hacer. Su inclinación a la idolatría los hace desviarse del camino correcto. Abandonaron a su Dios para poner su confianza en otros dioses. El pueblo de Israel se pervirtió. El pueblo de Israel, que ya no tuvo la palabra de Dios en su corazón, se desvió del propósito divino. El pueblo de Israel cayó en lo que más aborrecía al Señor, la idolatría, y consigo la inmoralidad sexual, porque un pecado trae otro más grande. Es una cadena de maldición. El pueblo de Israel llegó a adorar a los dioses de los cananeos. Los dioses de los cananeos estaban allí: Baal y Astarot, el dios de la fertilidad, el dios de la sexualidad, el dios de la producción, de la sexualidad y de lo sucio, de lo bajo. Todo eso recibieron ellos. Le dieron rienda suelta a los dioses paganos. Cuando hay una vida sin Dios, cuando hay una vida vacía, que no tiene a Dios en su corazón, mucho menos en su mente, le cuesta pensar bíblicamente. ¿Qué haría Dios y qué dice la palabra acerca de esto? Una vida sin Dios no piensa de esa manera. Una vida sin Dios simplemente toma decisiones a la ligera y traen muerte, y se llevan consigo familias, naciones, ciudades, se llevan consigo la economía de un país, se llevan consigo la vida y la salud de las personas, porque se piensa de manera desmedida en lo que la carne jala, pero nunca en lo que el Espíritu de Dios nos demanda. No es de sorprenderse que la adoración que tenían en aquella época se llevaba con prácticas inmorales sexuales. Los jóvenes de aquella época, los adoradores, se revolcaban con las prostitutas o sacerdotisas del templo, aquellas que decían ser santas pero no lo eran. La perversión era tan grande que las mujeres querían quedar embarazadas teniendo relaciones sexuales con los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban fuera de la verdad.
El pueblo se pervertió porque las cabezas no guiaron al pueblo. Las cabezas no hablaron la verdad. Las cabezas simplemente, al ver que se lucraban con el pecado del pueblo, no dijeron nada. El pueblo pecaba adorando a Baal, adorando a Astoret. Hacían banquetes allí y de la comida que les sobraba proveían a los sacerdotes. Ellos estaban felices, tenían comida, los honraban, estaban con ellos. Dios no nos llamó a nosotros, amados, para ser amigos del mundo. A nosotros que hablaremos la verdad seremos aborrecidos, perseguidos, odiados, señalados. Pero los sacerdotes en aquel tiempo descuidaron su tarea. ¿Cómo estás tú con tu tarea? ¿La estás haciendo? ¿O será que en los afanes de la vida caíste en la misma problemática del pueblo de Israel de aquel tiempo? ¿Qué trajo aquí el abandono del conocimiento de Dios? Que descuidaron la presencia de Dios y le dieron rienda suelta al pecado. Esto trajo inevitablemente el castigo de un Dios vivo, cosa que el ser humano quiere evitar a como dé lugar. Recordemos que el ser humano quiere que Dios los saque de las crisis, pero no quieren salir del pecado. Oseas capítulo 4 versículo 17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Israel es llamado Efraín porque Efraín es una de las 10 tribus más poderosas del norte. Y pensando en ese poder, se le llamó Efraín a Israel como potencia, como ejemplo. Pero el pueblo dio la espalda a la verdad. Qué triste, ¿verdad? Que Dios diga: déjenlo, déjenlo. Qué tristeza sería que Dios en este tiempo le dijera a la iglesia: déjenla, porque ella se ha olvidado de obedecer mi palabra. Déjala, porque ella no vive conforme a mi voluntad. Déjenlo a él, déjenlo, porque es un hombre religioso, pero en él no hay verdad. Sería triste eso, ¿verdad? ¿Qué estás esperando o qué estás provocando que ocurra en tu vida para este tiempo? Recuerda que estamos en la tierra de paso. Toda esta ropa se la comen las polillas. Y este cuerpo, después de haber sido sepultado, si antes no viene Cristo en el rapto, se lo comerán los gusanos. ¿Qué te piensas llevar? ¿Qué piensas heredar? ¿Y qué piensas dar de cuentas a Dios aquel día? Cuando el Señor nos confronte delante de su trono. ¿Qué hiciste en vida? ¿Cuál fue tu testimonio? ¿Tenías hambre por conocerme? ¿Tenías hambre por lo que yo te di a través de la palabra? ¿Te comprometiste en la formación bíblica? ¿Añoraste crecer? ¿O te conformaste con la cultura que ha venido trazando durante años, que dice: el que peca y reza, empata? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿De qué manera estás atendiendo lo principal, lo primordial en tu vida? ¿De qué manera lo estás llevando a cabo? Recuerda que la prioridad es Dios. Si Dios no es el centro, estás totalmente desubicado y fuera del propósito. La tercera consecuencia cuando no hay conocimiento de Dios, viene destrucción. Y dice Oseas 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no hay conocimiento de la verdad de Dios, vendrá destrucción.
Se seguirán levantando torres como la de Babel. Se seguirá levantando el ego. Se aplaudirá el intelectualismo, las filosofías humanas y huecas. Se seguirán atendiendo las sabidurías humanas, aplaudiendo en los centros, en los medios de comunicación, arrasados y arrastrados por la conveniencia social, el socialismo, el paganismo, el secularismo, una vida sin Dios. Entonces vendrá la destrucción. Por eso viene la destrucción familiar. Por eso en la sociedad no se está cuidando lo que se sabe que es la familia. Hijos sin padre, mujeres cabezas de hogar, hogares cada vez más desintegrados. Por eso las consecuencias más fuertes, porque no hay un Dios en medio de una familia. En los años 60, 50, 60, familias con 15 hijos. Años 75, 80, familias con 5 hijos. Años 90, familias con 2 hijos. Familias actuales, familias con 1 hijo. Porque se perdió el concepto de familia. Y los que tienen más hijos ahora son los homosexuales que los adoptan. La ira de Dios está cerca a ser desatada. Se escuchará de terremotos, de enfermedades, pandemias, enfermedades extrañas para las cuales no encontrarán cura. Pero no será el fin todavía. Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que se comprometan con Él. La iglesia eres tú y soy yo. Muchos piensan que los chinos, por ser grandes inventores, son los hombres más inteligentes de la tierra. Pero escucha, el conocimiento no está en una raza. No está en una raza. Otros creen que el hombre más sabio del mundo fue Albert Einstein. Pero el conocimiento no está en un hombre. Otros dicen que Estados Unidos, nación potencia, donde hay más de 3,000 universidades, más de 3,000, y en una de ellas es casi imposible entrar. Se dice que es el país donde está el conocimiento para todas las naciones. Pero el conocimiento no está en la universidad, no está en Harvard, ni en ninguna otra institución educativa. El prepararse está bien, no me malinterpretes. Estoy hablando del conocimiento de Dios. ¿Dónde está realmente el conocimiento? ¿De qué conocimiento me habla la palabra? ¿Cuál es ese conocimiento verdadero del que el Señor me está hablando y me confronta en un día como hoy? ¿Acaso ese conocimiento está en los libros? ¿Está en la ciencia? ¿O será que está en la NASA? El mundo entero está inclinado a hacer muchas cosas, excepto conocer de Dios. La juventud de este tiempo está inclinada a conocer más de tecnología, a conocer más de redes sociales, a conocer más de moda, de música, arte. Y no han metido a Dios en ninguna de esas esferas. Lo más triste es que andan buscando poder, pero no buscan a Dios. Amado, el más grande conocimiento humano está en conocer a Dios. Repito,
el más grande conocimiento humano está en conocer a Dios, a un Dios vivo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que creó todo lo que está ahora en el espacio, todos los planetas, satélites, constelaciones, sistema solar. Todo esto lo hizo Él y volverá a Él, lo dice la palabra. Entonces la raíz de toda destrucción viene a causa de la falta del conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios, dice, es normal ver dos hombres casarse. Es normal ver a dos mujeres besándose. Dicen, déjenlos felices. La falta del conocimiento de Dios le dice bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. La falta del conocimiento de Dios dice, pastor, no hable de diezmos ni de ofrendas porque la iglesia se va. La falta de conocimiento de un Dios vivo dice, pastor, no confronte al pueblo con su pecado porque la iglesia se va. Dios no nos llamó a nosotros a agraciarnos con el pecado, sino a confrontar el pecado. Dios nos llamó a nosotros a ser su voz. Dios nos llamó a nosotros a ser la voz profética para este tiempo. Dios nos llamó a nosotros a ser testimonio. Dios nos llamó a nosotros a vivir la palabra. Así como nos da privilegios, también nos pide que vivamos lo de Él. Mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. La destrucción fue inevitable. El juicio fue inevitable. Mi pueblo fue destruido. Fue inevitable. Pastor, a ellos hay que apabucharlos porque no trabajan de otra manera. Que Dios perdone la iglesia este tiempo. Que Dios la perdone. La falta del conocimiento de Dios está destruyendo las vidas y las familias. ¿Sabes cuál es el mayor pecado del mundo? Que la iglesia no está haciendo su tarea, pero el diablo sí está haciendo la de él: destruir. A esta hora hay alguien que se quiere suicidar. A esta hora hay un hombre adulto violando a un niño o una niña. A esta hora alguien está amarrando una correa a un tubo del baño porque se va a ahorcar en unos segundos. A esta hora un soldado profesional que nació sin un padre, se entregó a los vicios, está solo y con su arma de dotación se va a pegar un tiro en la cabeza. A esta hora un hombre está golpeando a una mujer. A esta hora alguien se está tomando, bebiendo la plata de su casa, está cayendo en alcoholismo, en borrachera. A esta hora una mujer está adulterando con un hombre fuera de su hogar. A esta hora se está dejando en las manos de un pervertido a un hijo que no tiene papá, porque la iglesia no quiere hacer su tarea. En mi oración personal le digo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no vienes ya? La ironía de la vida. La ironía de la vida. Dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero es el que menos se lee. La ironía de la vida, que usa la Biblia como amuleto
y la colocan como pisapapel y de manera fetichista la abren en un salmo X para que les vaya bien. Eres un brujo y una bruja, porque los brujos y las brujas usan a su parecer lo que dicen que es bueno. Dios no nos ha llamado a nosotros a traer hechicería a la iglesia. Dios no nos ha llamado a nosotros a traer falsedad. Dios nos ha llamado a hacer su voz. Dios quiere que detengamos la destrucción. Y si es necesario dar la vida para hacerlo, debemos orar para que Él nos faculte y nos capacite a través de su Santo Espíritu. Porque es mejor morir para Él que morir en el pecado, en el adulterio, en el robo, en la inmoralidad. Dios está llamando a una iglesia que se despierte, porque todo eso ocurre por no tener conocimiento de Dios. Por no tener conocimiento de Dios se dividen iglesias. Por no tener conocimiento de Dios se llaman a sí mismos pastores sin haberlos llamado Dios. Por no tener conocimiento de Dios se rebelan los hijos contra los padres. Por no tener conocimiento, las desgracias que hoy día vivimos. Es necesario pedir perdón. Hay una unción muy fuerte aquí. Dios se quiere meter en tu vida. Dios quiere envolver tu casa, tu familia. Él quiere envolverlos en su misericordia. Pero es necesario pedir perdón. Habla con papá allí donde estás. Pide perdón. Pide perdón por la indiferencia. Pide perdón porque no hay compromiso. Pide perdón porque hace mucho tiempo que no te preparas en las escuelas bíblicas. Pide perdón porque Dios te llama a discipularte y no te has discipulado. Pide perdón porque cuántas veces Dios te ha dicho: sal del pecado, hijo, pero no has querido salir de él. Sal del pecado, hija, pero como no ha pasado una desgracia en tu vida, piensas que tal vez eso es mentira, que Dios no existe. El pueblo pensó lo mismo que en aquel tiempo, y el pueblo se acostumbró a vivir una vida sin Dios. Dios no quiere muerte para la familia. Dios no quiere desgracias y enfermedades. Dios quiere bendecir a su pueblo por su obediencia, pero es el pueblo el que quiere vivir una vida sin Dios. Padre, perdona. Perdona los pecados, Dios. Perdónanos como iglesia por no haber hecho nuestra tarea. Perdónanos por la falta de compromiso. Señor, perdónanos. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Envuélvenos con tu amor. Danos la oportunidad, Señor, de ser instrumentos en tus manos, para que nuestra familia también sea salva. Hoy clamamos a ti por ellos. Hoy clamamos por los hijos que aún no han nacido. Hoy clamamos por los nietos que aún no han nacido y aquellos que ya están. Hoy declaramos que tu gracia los acompaña y los arropa. Oh Padre, hoy te pedimos por nuestra descendencia. Este cuerpo envejece, este cuerpo pierde fuerza, este cuerpo terminará su ciclo mortal aquí en la tierra. Danos la oportunidad de dejar un legado. Danos la oportunidad a través del derecho legal de poder orar, de poder determinar qué será el futuro de nuestra descendencia. Que nosotros que seamos aquellos que abren la brecha, que nosotros seamos aquellos llamados punta de lanza. Llévate el pecado, Padre. Llévate el conformismo. Llévate la religiosidad y la idolatría. Llévate la indiferencia. Llévate la necedad del hombre, como lo dice tu palabra. Llévatela. Padre, te damos el permiso para que trabajes en nosotros tu carácter. Modélanos tu carácter. Enamóranos de tu palabra. Enamóranos de tu presencia. Sácanos del conformismo. Levanta nuestra ciudad, una ciudad llena de paganismo, de idolatría. Perdona Valledupar, Padre. Perdona el pecado de Colombia. Perdona a nuestros gobernantes de turno que pasaron. Perdónalos, Dios. Trae tu gloria y que el compromiso se avive en la iglesia.
que hay amor por la palabra, por la formación bíblica, apasionados por tu verdad. Trae una vida con propósito. Padre, llénanos de ti, que haya un encuentro contigo y llévate el pecado, la iniquidad y la rebelión. En el nombre de Jesús. Estoy desesperado. Toda la iglesia. Por un encuentro contigo. Santo Espíritu, te necesito. Estoy desesperado por un encuentro contigo. Vamos, iglesia, provócalo. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Espíritu, ven, ven. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Espíritu, ven, ven, ven. Santo Espíritu. Vamos, iglesia. Te necesito. Llámalo, anhélalo. Estoy desesperado. No te mueras Por sin un encuentro Dios. contigo. No sigas llevando una vida sin Él. Santo Espíritu, Ay, shabalaba. ven, te necesito. Estoy desesperado. La gloria es para Él. Por Toda un la gloria es encuentro para Él. contigo. Arruino el plan de las Estoy tinieblas para estos días. desesperado. Arruino las fiestas paganas. Estoy desesperado. Las arruino en el nombre de Jesús. Espíritu, ven, ven.